Hola, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta clase en vivo, estructura documental del proyecto educativo institucional. Recuerden que para poderse postular a cargos directivos y administrativos en instituciones educativas, debemos conocer a cabalidad el proyecto educativo con todas las gestiones y con toda, digamos, la normatividad documental que contiene. Y el no saber esto, el no saber cómo está estructurado un proyecto educativo institucional, pues nos va a limitar al momento de asesorar instituciones, al momento de postularnos a cargos directivos y administrativos o al momento de querer desarrollar nuestra carrera y crecerla en el sector educativo. Entonces, bienvenidos, vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla para iniciar con la clase. Bueno, recuerden que el no conocer la estructura documental de un proyecto educativo institucional como docente te va a limitar para postularte a cargos directivos y administrativos en instituciones educativas. Te va a limitar al momento de querer asesorar instituciones y al momento de querer prestar tus servicios como consultora educativa. Entonces, una de las claves es conocer muy bien esa estructura documental que tenemos dentro del proyecto educativo institucional para poder gestionarlo de una manera adecuada. Bienvenidos a todos los que están vinculándose por Instagram, bienvenidos a nuestros docentes en la plataforma. Voy a estar mirando dos cámaras porque pues tenemos transmisión en varias plataformas. Entonces, por acá les voy a compartir pantalla para que iniciemos. Resulta que uno de los pilares fundamentales para nosotros como profesionales querer dirigir una institución educativa, pues va a ser conocer esa estructura documental del proyecto educativo, ¿sí? Comprenderlo y conocerlo en cada una de las gestiones y en cada uno, digamos, de esos cumplimientos de la normatividad que debemos de tener con los entes reguladores, ¿sí? Con la Secretaría de Educación Municipal y con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, para quienes de pronto están, digamos, esto es un poquito avanzado, pero pueden ponerse al día con nuestras clases, las van a encontrar en YouTube, digamos que todas las clases ya grabadas, las previas a esta parte de la estructura documental del proyecto, pueden ir a YouTube o en la cuenta de Instagram, también están, y está esa parte previa que nos pone en contexto para poder comprender mejor esta parte de la estructura documental. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Resulta que una de las, digamos, de las fortalezas de los docentes en esta área pedagógica es que ya conocen todo ese proceso formativo que tienen, obviamente, los educandos en cada una de esos procesos, digamos, de enseñanza-aprendizaje y al adquirir habilidades administrativas, al adquirir habilidades de gestión y de liderazgo, entonces lo que sucede con ese docente es que está preparado para dirigir instituciones educativas, ¿sí? Está preparado para gestionar, ya sea desde la parte académica, desde la parte administrativa, incluso dependiendo de su formación previa desde la parte financiera a centros educativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, este perfil se amplía? Se amplía ese campo laboral perfilando ciertas habilidades que no son muy difíciles, ¿sí? No son muy difíciles de desarrollar, pero que de pronto el docente a veces pues no las contempla dentro de su carrera profesional porque está solamente, digamos, muy incluido en el tema pedagógico, ¿sí? Entonces, estas habilidades les amplían ese campo de acción laboral y lo que pueden es desarrollarse y desempeñarse como consultor educativo o como asesor de instituciones en diferentes áreas, ya sea en planes de mejoramiento, en planes de acción, en pulir esos proyectos transversales que siempre se deben de tener al día en las instituciones educativas y que son exigidas por esos entes reguladores. También se puede desempeñar como coordinador académico, director de centros educativos, gestor y diseñador de proyectos educativos desde cero, ¿sí? Formar también a otros docentes y a otras instituciones en este tipo de temas, en la actualización del diseño educativo institucional y en temas de autoevaluación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el documento como tal. A las personas que están desde Instagram y desde YouTube, les recomiendo que se unan a nuestro canal de Telegram y que se unan a nuestra serie de clases. Pueden registrarse desde el link que está en la biografía para que tengan acceso a todas las clases, ¿sí? A las clases completas. Entonces, me presento.
Soy Liliana Díez, soy consultora de proyectos educativos, soy escritora, soy educadora de vocación. He publicado y escrito 3 libros, el primero en administración educativa que se llama Dirección de Centros Educativos, un libro en desarrollo personal que se llama Éxito Femenino Garantizado, y el tercero es en finanzas que se llama Activos Digitales. Pueden googlearme y se van a encontrar, digamos, con el historial que me precede. ¿Listo? Desde hace muchos años me desempeño en el área educativa, he tenido una gran relación con la educación, pues gracias a que mi madre también está vinculada y ha estado vinculada toda la vida. Entonces, digamos que tengo muchísimo amor por este sector y tengo la fortuna ahorita de desempeñarme en él. ¿Listo? Entonces, vamos en este momento a ver el documento. De pronto las personas que están en Instagram no van a poderlo visualizar, sin embargo, sí pueden ponerse en contexto con las clases anteriores y viendo este video, ya sea en remoto o en directo, entonces van a poder comprender un poco mejor. ¿Listo? Entonces, antes que nada, cuando nosotros elaboramos un proyecto educativo institucional o tenemos que actualizarlo, debemos de tener claro ciertas cosas. Debemos de tener claro si ese proyecto educativo es de una institución de educación básica primaria, básica secundaria y media, o de una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son las instituciones de programas técnicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas, digamos, estos parámetros difieren en algunos casos. Entonces, vamos a ver desde lo más macro y nos vamos a ir a lo más micro, ¿listo? Entonces, antes que nada está la definición, digamos, de ese servicio educativo para poder empezar a construir todo lo que constituye el programa o el documento que le vamos a presentar a los entes reguladores, dependiendo de la ciudad o el país donde estés. Entonces va a ser al ente regulador local. Por ejemplo, en Colombia es la Secretaría de Educación Municipal, si es un ente ya certificado, y si no, se le presenta al Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? Entonces, entre esa estructura, lo que tenemos, primero es toda la información de la institución en general, toda la, digamos, el cuadro informativo de quiénes son los representantes legales, dónde va a funcionar la institución educativa, cuáles son esos servicios educativos ofertados. Obviamente, allí va incluida la misión, la visión, esos objetivos institucionales, la política de calidad que tiene la institución y los valores institucionales. Digamos que esto va a ser esa primera parte del proyecto educativo institucional. ¿Listo? En esta segunda parte va a ir ese servicio educativo definido. Por ejemplo, si es un servicio educativo de básica, secundaria y media, entonces allí va descrita toda la metodología que se va a utilizar y, por ejemplo, para los institutos que son de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son los institutos de programas técnicos, ya sea técnicos laborales, técnicos académicos o técnicos ocupacionales, entonces va a ser la denominación del programa, es decir, el nombre del programa. Para el caso de Colombia, encontramos esta denominación en un documento que lo descargamos directamente desde la CNO, que está vinculado al SENA, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Allí vamos a encontrar tanto los nombres como los códigos de cada uno de esos programas, ¿sí? Entonces, en ese segundo apartado del proyecto educativo institucional va a ir esta parte, que es la denominación, es decir, el nombre de ese programa o de ese servicio educativo, si es para programas técnicos. Si es para institutos o centros educativos que son de básica, secundaria y media o de básica primaria, se describe la metodología y el tipo de servicio educativo que se va a ofrecer. ¿Listo? En el tercer apartado del proyecto educativo, vamos a colocar tanto los objetivos de la institución como los objetivos específicos del servicio educativo. Y aquí hay algo que es muy importante, digamos, vincular o relacionar o que sea muy afín cuando estamos construyendo ese proyecto educativo, que es que el objetivo del servicio educativo esté directamente relacionado con la justificación del servicio educativo, que más adelante se debe de relacionar en el documento, pero resulta que este documento a veces como que se hiciese aparte
y por allí los entes reguladores, pues cuando nos auditan, realmente lo que encuentran es un desfase en esas dos cosas. Entonces, lo que debemos realizar o la manera correcta de poderlo presentar y que no nos entreguen tantas novedades o tantos cambios al momento de entregar estos proyectos educativos a los entes reguladores es definir muy bien cuál es la pertinencia de ese servicio educativo en la población. Es decir, en el sector en el cual se va a ofrecer, en la localidad en la cual se va a ofrecer, cuál es esa, digamos, necesidad que cubre con ese servicio educativo, ¿sí? Entonces, es muy importante que estos objetivos del servicio educativo estén diseñados y estén ligados directamente con esa justificación. Entonces, aquí en esta tercera parte del proyecto educativo vienen los objetivos del programa, los objetivos del servicio educativo y obviamente los objetivos institucionales para cada uno de estos ítems. ¿Listo? En la cuarta, en el cuarto apartado, lo que se define es el perfil de esa persona o de ese educando con sus competencias ya alcanzadas, ¿sí? Se debe definir el perfil del egresado, que es como técnicamente lo llamamos, independientemente del tipo de servicio educativo que sea, debemos de aclarar o digamos esclarecer no solo hacia el usuario, hacia el educando, sino también hacia los entes reguladores, pues cuáles son esas habilidades y esas competencias que finalmente va a alcanzar el educando a través de nuestro proceso formativo. ¿Listo? En el quinto capítulo, y es donde la mayoría de los proyectos educativos se rajan, es en la justificación de ese servicio educativo. Resulta que para la justificación del servicio educativo como tal, hay que realizar una investigación de mercado en la cual nosotros podamos demostrar, sea con estadísticas, sea con datos, sea con vínculos con el sector productivo, que realmente existe esa necesidad del servicio educativo, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos diseñar proyectos educativos y, digamos, ofrecerlos dependiendo de muchas cosas, porque de pronto una persona desea generar ese proyecto educativo desde el sector privado o incluso podemos gestionarlo desde el sector público, pero los entes reguladores son los encargados de vigilar y controlar que estos servicios educativos realmente sean pertinentes a la población y, como lo llaman técnicamente, es que sean pertinentes en el contexto globalizado, es decir, que realmente se requiera ese servicio educativo dependiendo de las condiciones del entorno y dependiendo de las, digamos, los vínculos con el sector productivo. Entonces va a depender también de la industria. Allí también podemos incluir datos, estadísticas y digamos esos convenios que podemos realizar con el sector productivo, dependiendo de lo que sea, si es comercial, si es ganadero, si es agricultor, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, enfocar esos servicios educativos hacia esa necesidad y deben de ser pertinentes, ¿sí? Debe tener la persona, cuando termina su proceso formativo, unas oportunidades de crecimiento en ese sector, o sea, en ese contexto globalizado, para poder que se llame pertinente ese servicio educativo. Entonces, esto para la quinta parte, que sería la justificación. ¿Listo? El sexto punto o la sexta parte de ese proyecto educativo es el plan de estudios. Resulta que en ese plan de estudios hay que definir diferentes cosas. Normalmente en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano se llaman, digamos, dependiendo del programa, ¿sí? Se llama plan de estudios para el programa, pero en centros educativos de educación básica primaria y básica secundaria, pues realmente es la malla curricular. Entonces, aquí en esta sexta parte es donde se define todas, digamos, esas asignaturas y esos contenidos curriculares que le vamos a ofrecer a ese educando. ¿Listo? Entonces, resulta que en ese plan de estudios, cuando son institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues simplemente se describen tanto el plan de estudios, la duración, la jornada, la intensidad horaria, la cantidad de docentes, el perfil de los docentes, digamos si tienen prerequisitos, ¿sí? O si tienen, digamos,
algún certificado básico de aptitud ocupacional, aquí es donde van establecidos todos esos ítems, ¿listo? En el séptimo punto, que es una parte que nos compete a todos, tanto centros educativos de educación básica primaria, básica secundaria y media, y también los institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, es la autoevaluación institucional, ¿sí? Entonces, los docentes están vinculados muchísimo con el tema de autoevaluación institucional, porque regularmente pues deben realizar estas labores, no solamente con sus grupos, sino entre sus pares, ¿listo? Entonces allí hay que describir la metodología, las herramientas que utiliza realmente la institución para hacer esta autoevaluación y que sea muy coherente a esos proyectos transversales, porque en ocasiones se hace como la autoevaluación aparte y los proyectos transversales aparte, y realmente esto se detecta cuando se hacen las auditorías de seguimiento y control por parte de los entes reguladores. Listo, en el octavo capítulo está, digamos, toda la parte de la organización administrativa, la parte de cómo están distribuidas las gestiones y los procesos dentro de la institución educativa, y realmente aquí lo que pretendemos es describir cómo funciona la institución educativa o cómo le garantizamos al educando que la institución educativa le va a brindar un servicio educativo, pero que sí le va a ayudar a cumplir o alcanzar esas competencias. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener los procesos de apoyo estratégicos, los académicos, los metodológicos, la descripción de los cargos, ¿sí? También los criterios de evaluación, aunque en un apartado vamos a tener esta parte pues más amplia, porque necesitamos demostrarle a Secretaría de Educación Municipal y al Ministerio de Educación Nacional que nosotros tenemos unas herramientas estándares para poder cualificar a esos educandos y que realmente les estamos ayudando a alcanzar esas competencias. ¿Listo? Entonces, en esta parte también podemos incluir o debemos incluir todos los requisitos de los docentes que ellos deben cumplir para poder impartir las clases o para poder cumplir esa orientación pedagógica, ¿sí? Entonces, es importante porque a veces nos pasamos por alto y solicitan normalmente las hojas de vida, los títulos de los docentes, la capacitación docente. La institución debe de tener una capacitación docente en donde esté constantemente actualizando a esos docentes en cuanto a la pedagogía, en cuanto a los contenidos, ¿sí? Y esto se va a ver reflejado es en la tabla de saberes, que es la que le presentamos a los entes reguladores conjunto el proyecto educativo institucional para ser evaluado en esas disciplinas. ¿Listo? En el siguiente apartado, lo que tenemos son los recursos específicos para desarrollar el programa o el servicio educativo, y aquí realmente la institución debe de presentar o de demostrar que tiene unos recursos no solo físicos, sino también financieros y de conocimiento para poder ayudarle a esos educandos a alcanzar sus objetivos, en la consecución de esos objetivos. Entonces, aquí normalmente exigen el tema de bibliotecas, de inventario de equipos, de laboratorios si es necesario. Y digamos que en esta parte es complejo porque las instituciones o los centros educativos pues tienden a pensar que si tienen mucha infraestructura física que mostrar, pues que eso les va a sumar puntos para la actualización o para la aprobación de esos proyectos educativos institucionales, y es mentira, porque realmente los entes reguladores digamos que son muy a pie de letra y te revisan absolutamente que cumplas todos los puntos que debes de cumplir, no solo en infraestructura, sino también en políticas institucionales, en protección del estudiante, en programas de bienestar estudiantil, obviamente también en toda esa malla curricular, ¿sí? Y esa tabla de saberes que les va a brindar a estos estudiantes o a estos educandos para poder alcanzar esas competencias y esas habilidades. ¿Listo? Y por último, está la descripción de los recursos financieros. Los recursos financieros en este apartado, pues el centro educativo debe mostrar también que tiene una capacidad o una solvencia financiera para prestar el servicio educativo y tiene unos tiempos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, pues
va a exigir, digamos, estas partes, unas políticas financieras, unos estados de resultados con una proyección, una cantidad de egresados de manera anual o, digamos, en el caso de los proyectos educativos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, es una proyección a 5 años y también pide o solicita las tarifas educativas de los programas o de estos servicios educativos. ¿Listo? Entonces, digamos que así a grandes rasgos, lo que compete a la estructura documental del proyecto educativo. Yo me quedo con los docentes de la plataforma porque seguimos profundizando en esta parte. Muchísimas gracias a los de Instagram que se conectaron, muchísimas gracias que por allí vi a unos amiguitos. Entonces, hasta aquí nos vemos con los de Instagram. Y por aquí seguimos con nuestros profes. Bueno, vamos a empezar a ver, ahora sí con ustedes, más profundo. Y vamos a empezar con capítulo por capítulo, ¿listo? Entonces aquí en el primer capítulo va toda la información de la institución. Digamos que este documento es el documento maestro, en donde vamos a poder mirar, digamos, cómo va a quedar la carta de navegación, porque así es como se debe de ver. Esa es la carta de navegación de un director o de un propietario de una institución educativa, porque con ese proyecto educativo institucional es como van a regularle todos sus servicios y cómo van a evaluarle desde el Ministerio de Educación Nacional y desde la Secretaría de Educación Municipal. Entonces, en este documento hay que tener especial cuidado y a veces de pronto lo tratamos como si fuese un documento más, ¿sí? Como si fuese un documento más de la institución y realmente es el más importante, ¿listo? Entonces, aquí en el capítulo 1, como ya les estaba enseñando o describiendo, va la información general de la institución. Para este ejemplo, tomamos como referencia el técnico laboral en auxiliar en preescolar, que es, digamos, uno de los programas que normalmente se oferta en las diferentes localidades y es un programa que llama, digamos, mucho la atención porque es como el nivel pequeñito de la proyección a ser un docente, ¿sí? Entonces, por eso lo tomamos para el ejemplo, porque es como el mini de estudiar la licenciatura, ¿listo? Entonces, el cuadro de información general de la institución que lleva, va a llevar el nombre de la institución, ¿sí? La razón social, debe llevar la dirección principal si es que tiene varias sedes y la dirección de las otras sedes. Sin importar cuántas sedes tenga una institución educativa, debe de presentar un proyecto educativo por cada una de las sedes. No puede presentar un proyecto educativo y aplicar que va a funcionar en diferentes municipios o en diferentes ciudades a nivel nacional. Esto debe de presentar un proyecto educativo y ser aprobado y avalado a través de un acto administrativo en esa localidad, ¿sí? Para poder prestar su servicio educativo. ¿Listo? También deben ir, obviamente, los contactos telefónicos, las direcciones de correo electrónico, la naturaleza, porque aunque el proceso, digamos que es el mismo cuando un proyecto educativo institucional del sector público se presenta, es el mismo proceso para el privado, ¿sí? Solo que digamos que el público pues tiene unos procesos internos adicionales y el privado pues son los requisitos que aparecen normalmente en el decreto 4909 del 2009, ¿listo? Entonces también debe llevar el representante legal, obviamente con su cédula, ¿listo? Esta parte es súper importante. Resulta que el representante legal de la institución educativa, cuando estamos hablando desde el carácter privado, debe de cumplir con la formación académica para poder dirigir una institución educativa. Si no la cumple, si no tiene la formación para poder dirigir una institución educativa, el representante legal pues debe ser otra persona. O sea, la persona que aparece como propietario debe cumplir con ese perfil. ¿Listo? Entonces debe aparecer esa formación y esa experiencia laboral. ¿Listo? Luego, también puede aparecer
y esto se utiliza mucho, que la persona que es propietaria de la institución educativa pues no es quien la dirige, sino que normalmente tiene un director administrativo, un director general o un director académico, aunque tenga su coordinador, pero es importante que allí aparezca la figura también del director en el caso pues de los proyectos educativos para las diferentes ciudades. ¿Listo? Por último, y si es necesario, entonces colocar también los datos de quien va a desempeñar esa labor como coordinador académico. Y aquí es donde nos vamos a profundizar un poquito, y es que tanto el director como el coordinador debe de conocer esta documentación, porque cuando llegan, digamos, esas auditorías desde los entes reguladores, pues realmente la persona que esté en ese momento es la persona que presenta la auditoría, aunque sea programada, aunque sea informada, pero realmente debe de tener como esa competencia para poder asumir esa visita y recibir las recomendaciones que nos deje, ya sea Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación Nacional a través de sus funcionarios. ¿Listo? De igual manera con su formación y experiencia laboral, formación académica y experiencia laboral. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, antes, cuando estaba de pronto allí en la invitación a los de Instagram, les hablaba de unos códigos. Resulta que cuando estamos hablando de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son los programas técnicos laborales y técnicos ocupacionales, ellos tienen unos códigos de, digamos, de categoría, en donde está descrito tanto los títulos, digamos, de pregrado, los universitarios, y hasta los títulos más altos, y están clasificados por áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, allí es donde vamos a consultar. Resulta que cuando nosotros como docentes, como consultores educativos, como asesores de instituciones educativas, queremos diseñar o ayudarle a alguien a diseñar un proyecto educativo, nosotros no nos vamos a inventar los nombres, ¿sí? Que es, digamos, el error más frecuente. Decimos, no, es que suena bonito que sea técnico en marketing digital con especialización o con profundización en community manager, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas pues no son de manera libre, sino que deben de ajustarse a unos nombres que ya están establecidos, y esos nombres técnicamente se llaman denominación, ¿sí? Entonces los nombres técnicos, los nombres de esos técnicos son las denominaciones. Entonces allí vamos a buscar los nombres o las denominaciones, y eso lo encontramos en la CNO, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, denominación, auxiliar administrativo en salud. ¿Cuál es el tipo de formación? En el mismo documento de la CNO nos va a decir si es laboral, si es académico o si es ocupacional. ¿Listo? ¿Y cuál es ese código? Resulta que esa denominación pues siempre debe de ir acompañada con su código, porque es por el código porque se van a regir los requisitos de ese programa. ¿Listo? Entonces, en un segundo ejemplo tenemos auxiliar en enfermería. Entonces, el tipo de formación también es laboral y el código es este de acá al frente. ¿Listo? Por ejemplo, si es asistente en actividades de recuperación física, ya el tipo de formación no es laboral, sino académico, ¿sí? Y no aplica para el código o no tiene. Este seguramente en este momento ya tiene una modificación, porque sé que hace poco más de un año tenía una modificación en cuanto a sus códigos. ¿Listo? Estarán actualizados en estos momentos. Bueno, entonces en ese orden de ideas seguimos con la misión institucional. En cuando vamos a presentar el proyecto educativo institucional, pues realmente lo que hacemos es definir la misión de la institución, y esa misión de la institución va dentro de la misión de ese programa, ¿sí? No tenemos que crear una nueva misión para ese servicio educativo, sino que la misma misión de la institución pues aplica para el tipo de servicio educativo que vayamos a querer, a solicitar el aval o la aprobación por parte de los entes reguladores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Capacitación Laboral forma integralmente a sus estudiantes por competencias laborales, apoyándose en docentes altamente calificados, metodologías adecuadas de aprendizaje, equipos de alta tecnología y prácticas empresariales que ayudan en la incorporación al mundo laboral.
Entonces, digamos que esto es a grandes rasgos la misión de una institución educativa, de lo que va a poder hacer por sus educandos, digamos, a través de su gestión y a través de su labor. ¿Listo? Subsiguientemente sigue la visión institucional. La visión institucional va a describir la visión del centro educativo. Antes se utilizaba mucho, digamos, como el tema de describir en qué año se va a cumplir, y realmente ahora lo que se hace es que sea como continua, ¿no? Entonces, esa visión institucional tenemos como ejemplo que se propone ser reconocida como la mejor institución de formación para el trabajo en Colombia, ofreciendo programas certificados en calidad y servicios de excelencia que superen las expectativas de los usuarios. Entonces, como vemos, también es muy general. Luego seguimos con los objetivos institucionales, y aquí es donde debemos de prestar especial atención porque está tanto el objetivo de la institución como los objetivos del programa. ¿Listo? Entonces, el objetivo institucional, formar competentemente a nivel laboral y académico, porque allá arriba describimos que tenía programas laborales y tenía programas académicos. Si tiene solo laborales, pues entonces se debe de colocar solo laborales. No podemos colocar, digamos, algo amplio sin tenerlo. Solamente se debe describir lo que ha sido avalado por los entes reguladores, porque podemos caer, digamos, en un incumplimiento de normatividad y ser sancionados. ¿Listo? Entonces, laboral y académico a todos nuestros estudiantes mediante docentes altamente capacitados, herramientas tecnológicas de altos estándares de calidad y excelentes programas de capacitación para el trabajo y el desarrollo humano. Ese sería como el objetivo institucional. Dentro de la política de calidad tenemos, está comprometida, es decir, la institución está comprometida con la calidad de la formación para el trabajo mediante el diseño de programas con estándares de calidad, docentes altamente calificados, equipos, materiales y ambientes de aprendizaje de última tecnología y metodologías de formación práctica a través de convenios con instituciones de renombre que permitan generarle al estudiante, esta es la parte importante, que todos esos recursos que vamos a utilizar allá, acá en esta política institucional, todos los recursos que estamos describiendo, lo que van a hacer finalmente es permitir generarle al estudiante satisfacción y bienestar, ¿sí? Además de proyectarles un mayor estatus laboral, social y económico, apoyados en la agilidad de nuestros procesos y mejoramiento continuo. Entonces, esta partecita que describe cuál es el fin, digamos, de esos recursos y de todo ese montaje que se va a hacer, tanto pedagógico, de conocimiento, de infraestructura, de recursos financieros, cuál va a ser ese objetivo o esa finalidad. ¿Listo? Y acá por último tenemos de este primer capítulo cuáles son esos valores institucionales. La idea es que se describan porque normalmente estos valores institucionales nos ayudan a determinar algo muy importante en las instituciones educativas, que es las reglas del manual de convivencia. Aunque digamos que se alimenta de muchísima normatividad, el manual de convivencia debe estar afín a nuestro proyecto educativo institucional y a los valores que describimos. Repito nuevamente, pecamos mucho o pecan mucho a veces las instituciones educativas porque hacen o elaboran el proyecto educativo institucional aparte y el manual de convivencia aparte y los documentos anexos aparte. Entonces, cuando hacen esa auditoría y esa trazabilidad en donde el seguimiento y control de estos entes reguladores pretenden evaluar la calidad educativa, pues van a encontrar novedades, van a encontrar oportunidades de mejora, van a encontrar observaciones que hacerte y te van a regresar ese proyecto educativo institucional para que sea cambiado, ¿sí? Entonces, entre más detalles se encuentren, pues más veces lo van a devolver, porque lo devuelven por la corrección de una cosa y luego encuentran otra y así, ¿sí? Entonces se va alargando y se va dilatando ese proceso. Entonces, dentro de los valores institucionales, para este ejemplo, tenemos la disciplina y su descripción, el profesionalismo, su descripción y la verdad, ¿sí? Y si apreciamos la verdad por encima de cualquier error, la responsabilidad, la iniciativa, la calidad. Entonces, digamos que en esa parte de los valores institucionales
es muy relevante poder describir esas cosas que nos van a dar el derrotero o que nos van a dar esos hitos para poder construir ese manual de convivencia. ¿Listo? En este segundo capítulo, que es, digamos, una de las partes más delicadas, la denominación y la justificación del proyecto educativo, es lo que más, digamos, con lupa miran para poder dar ese aval y ese acto administrativo que es el que perseguimos, porque es un acto administrativo que le va a permitir a la institución educativa operar durante 5 años. Entonces, de esta manera, son muy minuciosos en estos 2 puntos, ¿sí? En la descripción del programa del servicio educativo como tal, qué ofrece, a través de qué recursos y por qué lo ofrece. ¿Listo? Entonces, en la denominación del programa ofrecer, nos vamos a encontrar, en este ejemplo, para el técnico laboral auxiliar en preescolar, tenemos que esta conformidad o los requisitos que nos van a regir a nosotros están en el decreto 4904 del 2009. El programa que se va a ofrecer es el técnico laboral en auxiliar en preescolar. ¿Sí? Está asociado a lo previsto en la clasificación nacional de ocupaciones y pertenece al campo de formación laboral. Tiene coherencia con el plan de estudios propuestos, que esto es otra cosa de las que dijimos que tenían que tener vínculo directo para poder nosotros mismos, como quien dice, hacernos allí la falla, digamos, sin querer, y con el certificado que se debe expedir por parte, obviamente, de la institución. ¿Listo? Aquí en este capítulo vamos a ver los objetivos del programa. Resulta que inicialmente estábamos viendo, y los objetivos, digamos, generales son los objetivos de la institución, que busca la institución, pero aquí vamos a describir cuáles son los objetivos de ese servicio educativo específicamente, ¿sí? Entonces, el objetivo general para este ejemplo va a ser cuidar niños desde la gestación hasta los 6 años de edad en el hogar o en las guarderías bajo la supervisión de un educador o de los padres. Realiza actividades que estimulen y desarrollan el crecimiento intelectual, físico y social de los niños y los acompaña en la ruta de transporte escolar, ¿sí? Entonces, digamos que este es el objetivo general del programa, de la competencia que va a desarrollar o esa competencia que va a tener el perfil del egresado. ¿Listo? Ahora los objetivos específicos. Estas redacciones, estos textos que nosotros vemos aquí, no los creamos nosotros, están descritos en la Clasificación Nacional de Ocupación, ¿sí? No podemos clavarnos el cuchillo nosotros, también, digamos, produciendo material intelectual y pensando de más, creyendo que vamos a crear este tipo de objetivos, ¿sí? Si nosotros ofrecemos un servicio educativo, lo correcto, lo inicial y por donde se empieza es consultando ese servicio educativo en la Clasificación Nacional de Ocupaciones y consultando cuáles son esos parámetros para poder ofrecer ese servicio. Entonces, cuáles son esas condiciones que debe tener el aspirante al servicio educativo, cuáles son las competencias que va a adquirir, cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar y cuál es ese perfil del egresado que vamos a tener al final de ese proceso formativo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro esto, porque el proyecto educativo institucional, a pesar de que podamos tener muchísimas buenas ideas y muy buena redacción, este tipo de cosas no las podemos inventar, ¿sí? La Secretaría de Educación, los entes reguladores van a llegar específicamente a comparar si nosotros tenemos en el proyecto educativo descritas, por ejemplo, los objetivos específicamente de ese servicio educativo que está en la CNO, en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Entonces, haciendo énfasis en eso, los objetivos específicos, vamos a leer algunos de ellos para este ejemplo. Orientar actividades educativas a niños y niñas de acuerdo con el plan de estudios. Promover los derechos del niño y la niña como un factor determinante del desarrollo humano integral. Fomentar la participación organizada y solidaria de la comunidad y la familia en el marco de los derechos y responsabilidades con la primera infancia. Asistir al cuidado de la salud de niños y niñas hasta los 6 años según los lineamientos de salud pública. Entonces, esos
Estos ítems y estos objetivos específicos que ya están hechos, ya están elaborados, los encontramos allí y hacen parte de esas competencias y habilidades que debe desarrollar el educando cuando queremos, digamos, avalarnos o certificarnos para poder ofrecer ese servicio educativo. Entonces, tomamos es como referencia la información que encontramos allí. ¿Listo? Aquí sigue en este capítulo la definición del perfil del egresado. En esta definición vamos a ver explícitamente cuál, digamos, son esos parámetros que nos ofrece la CNO, la Clasificación Nacional de Ocupaciones, para poder ofrecer el programa como tal. ¿Listo? Entonces, definición del perfil del egresado. Al egresar del programa, el estudiante adquiere las siguientes competencias. Entonces, aquí el nombre de la CNO, que es el que aparece allí en la tabla, y con el código descrito. La denominación del programa, este va a ser, digamos, la denominación del programa con el cual el educando va a ser certificado o va a ser graduado. Y aquí las funciones que debe de realizar una vez culmine y una vez alcance esas competencias. ¿Listo? Entonces, las funciones apoyan las actividades bajo la supervisión de un educador infantil orientadas a promover el desarrollo integral de las niñas y los niños. Están empleados por modalidades de educación inicial, centros de desarrollo infantil, jardines infantiles, preescolares, guarderías, centros de estimulación, sala cuna, sala materna, hogares comunitarios, museos, bibliotecas, ludotecas, parques o particulares. ¿Listo? Entonces, resulta que estas son las funciones que están capacitados para realizar una vez culminen ese programa o ese servicio educativo, es decir, que ya hayan alcanzado esas competencias. Entonces, dentro de esas nos presentan 4 y más adelante unas características, ¿sí? Entonces, asistir a la educación en la primera infancia, orientar acciones de salud de acuerdo con protocolos y políticas de la primera infancia, asistir a actividades de la vida cotidiana como higiene, protección, alimentación, ¿sí? Vemos que todas estas características para ese ejemplo. Y aquí dice, lo que acabamos de leer fueron las funciones. Ahora vamos a ver las competencias que debe desarrollar ese educando en ese proceso formativo para poder cualificarlo y calificarlo como egresado del programa o del servicio. Competencias básicas. Establecer comunicación en lengua extranjera, teniendo como referente el estándar básico de competencias lenguas extranjeras básico establecido por el MEN. Si ven que aquí les establecido por el Ministerio de Educación Nacional, entonces dependiendo del nivel básico que en ese momento aplique. Competencias ciudadanas, liderar un proyecto ético de vida de acuerdo con las motivaciones e intereses personales, convivencia y paz y dominio personal. Competencias laborales generales. Estas son las competencias que deben de desarrollar ya en el campo laboral y se evalúan antes de que el educando se gradúe por medio de las prácticas, ¿sí? Entonces, como esto es un servicio educativo, un programa que aplica para institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la forma de evaluar estas competencias por los docentes y por la institución es a través de esas prácticas laborales. ¿Listo? Entonces, prácticas, competencias laborales generales. Usar herramientas informáticas, identificar oportunidades para la creación de empresas o unidades de negocio, competencias laborales específicas, orientar prácticas educativas, promover a la primera infancia, la participación de los niños y niñas, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando nosotros presentamos ese proyecto educativo institucional a los docentes reguladores, se definan estas competencias y estas competencias las vamos a encontrar allí en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, pero también deben estar incluidas en esos convenios que tenemos con el sector productivo para la realización de esas prácticas o de esos ambientes laborales simulados, que es lo que se busca realmente para cumplirle al educando con la promesa de la inserción laboral. ¿Listo? Entonces, todo va conectado. Luego, están descritas las ocupaciones que el egresado puede desempeñar según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, es decir, según la CNO. ¿En qué cargo se puede o en qué ocupaciones se puede desempeñar? Se puede desempeñar como asistente de preescolar, como asistente de la primera infancia, como auxiliar de educación para la primera infancia, como auxiliar de guardería infantil, de jardín infantil,
como auxiliar de maestro de educación inicial, como auxiliar de preescolar. Digamos que todo esto son digamos, algunas mutaciones de ese técnico auxiliar en preescolar, porque dependiendo del sector o dependiendo del contexto, dependiendo de la organización, pues van a tener diferentes nombres ese cargo, pero el perfil del egresado es el mismo, ¿sí? Su capacidad de desempeño es en, digamos, estos cargos, aunque sus funciones y su desempeño, pues, realmente corresponda a el auxiliar en preescolar. ¿Listo? Y vamos a alcanzar a ver hasta el capítulo 5 solamente, que es la justificación del programa. De igual manera, los espero dentro de 8 días, la próxima semana, para continuar con esta estructura documental y podamos verlo por completo. ¿Listo? Entonces, vemos este capítulo y nos despedimos. Entonces, la justificación del programa. Aquí lo más importante, y aquí se los coloqué en negrita, es la pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado. ¿Qué significa eso? Al principio les decía, los entes reguladores avalan y generan los actos administrativos dando el permiso a ese proyecto educativo, sí y solo si encuentran que ese servicio educativo que se va a ofrecer es pertinente a esa localidad o a esa, digamos, a ese entorno o a esa economía donde se va a ofrecer, a esa población, ¿sí? Que realmente ese servicio educativo les va a servir para su proyección académica o su proyección laboral. Si no es demostrable esto, no lo avalan, no lo generan o lo dejan aplazado o presentan novedades, ¿sí? Entonces se vuelve difícil esa aprobación. Entonces, ¿cómo logramos eso? A través de una investigación de mercado, donde nosotros podamos presentar, digamos, pruebas y normalmente nos vamos a apoyar en el DANE, nos vamos a apoyar en la misma localidad, en las mismas estadísticas, por ejemplo, de las necesidades de un cierto sector, mirando la economía y el sector productivo, y mirando esa población que realmente lo necesite, pero que sí tenga una proyección y de ubicación laboral, ¿sí? Entonces eso es lo más importante para colocarlo aquí en esta parte de la justificación, la pertinencia. Entonces, responde a las necesidades reales de la formación del país, la región o la localidad. Aquí, por ejemplo, hay un fragmento en donde colocan un gráfico y en este gráfico es donde informan, digamos, de manera visual que está en tendencia para este ejemplo, para este técnico en auxiliar en preescolar, está en tendencia la cobertura de la educación en esas áreas, en esa etapa inicial, ¿sí? Que digamos, de acuerdo a la natalidad, de acuerdo a las necesidades de ciertas regiones, entonces se ve la necesidad de que se tengan más personas capacitadas en esta área, ¿listo? Entonces, esto realmente se debe hacer una investigación de mercado para poderlo demostrar, se debe hacer una investigación también de las, digamos, de los sectores productivos y las mesas sectoriales, y la clave definitivamente es mirar cuál es el sector productivo que se maneja o la economía que se maneja. Por ejemplo, en la ciudad donde estoy en estos momentos, pues realmente el sector productivo es industrial, ¿sí? Es de manufactura. Entonces, digamos que este tipo de programas sí se ofrece, pero no hay mucha demanda, ¿sí? No hay mucha demanda porque realmente la proyección laboral de las personas que viven en esta parte del país, pues es hacia la industria. Entonces, lo que normalmente estudian son o temas administrativos o temas industriales o agroindustriales, ¿sí? Que son los que le van a servir para proyectarse. Entonces, esta parte es una de las más importantes, la justificación, es decir, que tenga pertinencia este programa o ese servicio educativo. Los espero en la próxima clase. Los que estuvieron presentes, muchísimas gracias por estar. Los que no, van a ver la clase grabada en la plataforma. Desde allí pueden acceder perfectamente y entonces nos vemos dentro de 8 días para que sigamos con los siguientes capítulos que nos faltan. Miremos, vamos a empezar de una vez con esta justificación para que la analicemos un poquito más y seguimos con los otros capítulos. Bueno, muchísimas gracias.